Este día celebramos a Jesucristo. Celebra a Cristo, celebra. Comparte con nosotros en el Devocional al Aire por Radio Vea. Celebra a Cristo, celebra. Celebra a Cristo, celebra. Iglesia amada del Señor, es un placer compartir con ustedes otro tiempo devocional. Usted que nos escucha y que por alguna razón, por trabajo, por enfermedad, por la restricción, no puede estar en su congregación, pues Radio Vea le acompaña en esta oportunidad compartiendo un espacio devocional donde vamos a cantar, también vamos a orar y vamos a aprender de la palabra del Señor. Así que le bendecimos en el nombre de Jesús y oramos para que durante los siguientes minutos usted pueda recibir una impartición de parte del Señor para bendición espiritual. Si usted se hace acompañar de alguien excelente, le animamos a que juntos puedan seguir esta dinámica de devocional que hemos preparado para poder bendecir su vida. Amados hermanos, vamos entonces a orar y a poner en las manos del Señor este tiempo de edificación espiritual. Bendito Dios, en este momento nos estamos reuniendo. Dice tu palabra que donde 2 o 3 se congreguen en tu nombre, allí te has de manifestar. Y esa es la convicción que hoy tenemos a través de la señal que en este momento se emite a diferentes lugares, Señor, a través de la radio, a través del internet, a través de las redes sociales. Bendecimos a nuestra audiencia en general, a aquellos hermanos y amigos que escuchan este espacio y que sin duda van a edificarse. Allí donde tú puedas estar, mi amado hermano, te bendecimos en el nombre de Jesús y pedimos y rogamos al Padre que visite tu vida en los siguientes minutos. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a tomarnos un tiempo de adoración al Señor. Cante al Padre, escogemos cantos que sean apropiados a la alabanza congregacional, así que reciba de parte de Dios esta bendición y también pueda usted expresar su gratitud, su gozo a Dios a través de estos cantos. Deleítese en la presencia del Señor. Gracias por estarnos acompañando en este tiempo devocional. Está escuchando Tiempo Devocional. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios.
Siga escuchando Tiempo Devocional. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti. Quiero más. Quiero más. Quiero más de ti. Radio Bea le sigue presentando Tiempo Devocional. Quiero pedirle que donde usted se encuentre en este momento, busque su Biblia. Dios va a hablar a su corazón. Allí, en el libro de Proverbios, capítulo número 3, vamos a leer el verso número 6 y una frase que nos va a llevar a la enseñanza de este momento. Proverbios capítulo número 3, versículos número 6. Dice la Escritura: reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Estoy leyendo la parte B del versículo. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Qué maravillosa escritura la que el Señor nos regala. Yo quiero llevarle a que por un momento piense acerca en la voluntad de Dios para su vida. Su gran deseo debería de ser conocer la voluntad de Dios. Su gran deleite debería de ser hacer la voluntad de Dios. Y su gran peligro debería de ser negarse a hacer la voluntad de Dios. Repito eso. Su gran deseo debería de ser conocer la voluntad de Dios. Su gran deleite debería de ser hacer la voluntad de Dios. Y su gran peligro debería de ser negarse a hacer su voluntad. Nada está bien para usted, hermano y amigo que nos está escuchando, si usted está fuera de la voluntad de Dios. Hay aproximadamente muchos mitos respecto a la voluntad de Dios. Veamos algunos que nos van a llevar a entender perfectamente el estar caminando en la voluntad de Dios. Por ejemplo, hay muchos que piensan que la voluntad de Dios es un mapa. Esta idea consiste en creer que Dios le va a dar
al creyente un mapa señalándole el camino de su voluntad. Querido hermano, Dios no le da un mapa y me alegro de que no lo haga, porque si lo hiciera, todo sería aburrido y estaría quitándole el encanto a la vida dirigida por Dios de la manera en que Él nos dirige día a día. Su voluntad no es un mapa. Podría compararse a un mapa, pero es muy distinto a ser un mapa. Su voluntad, querido hermano, la voluntad de Dios para usted es una relación. Así que no crea que Dios va a decir, de aquí en adelante vas a estar haciendo esto por muchos años. De aquí a 10 años vas a estar haciendo aquello. Y aquí durante 3 años lo otro. Y luego estarás ahí durante otros 2. No, Él no hace eso. ¿Recuerda cómo Dios guió a los hijos de Israel por el desierto? ¿Ha leído en Éxodo eso? Con una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Ellos no tenían que saber hacia dónde se dirigía. Todo lo que tenían que hacer era preguntar, ¿puedo ver la columna? ¿Puedo ver la columna de nube, la columna de fuego? Bueno, es lo que necesitamos en este tiempo nosotros. Necesitamos entender que no es ver algo, sino es relacionarnos con el Señor. Así que la voluntad de Dios no es un mapa. Otra idea incorrecta sobre la voluntad de Dios es que si hago la voluntad de Dios va a ser algo doloroso. Mucha gente cree que voluntad de Dios es igual a una vida de miseria. Querido hermano, Dios es alguien así como una persona, no hay la forma, un aguafiestas, una persona que no le pone sabor a la vida. Bueno, yo creo que no. Si digo que voy a hacer lo que quiero que haga donde quiera que sea, cuando quiera y el costo que sea, voy a terminar entonces yendo a un lugar donde no quiero ir. Algunas personas tienen ese concepto de Dios, pero lo que en verdad temen al final de todo no es lo que van a hacer, sino es rendirse al Señor. Aunque Dios es un Dios amoroso y quiere para nosotros lo que querríamos si tuviéramos la suficiente lógica para quererlo, yo le puedo decir y confirmar a su corazón, Dios es un Dios de amor. No crea que Dios le va a llevar a una vida de miseria o a una vida de dolor en cuanto a hacer su voluntad. Otra forma incorrecta de ver la voluntad de Dios es que la voluntad de Dios es solo para cierta clase de personas. Eso es para los predicadores, para los pastores, para los misioneros, pero para personas comunes y corrientes como yo, no. Escuche, por favor, Dios tiene un plan para el evangelista y para la secretaria. Él tiene un plan para el predicador y para el plomero. Tiene un plan para el maestro de escuela dominical y para el banquero. Dios tiene un plan para todos. Así que esperamos que usted quite esa mentalidad, si ha llegado a pensarlo de esa manera, que la voluntad de Dios solo es para algunos y no para mí. Dios tiene una voluntad para usted. Otra idea equivocada en relación a la voluntad de Dios es creer que ya perdí la oportunidad de estar en la voluntad de Dios. Cuando era joven, Dios tenía un plan para mi vida. ¿Cuántos han dicho eso? Ahora ya estoy viejo y creo que probablemente ya no hay nada para mí o ya es demasiado tarde. Querido hermano, nunca es demasiado tarde para usted. Escuche, por favor, Dios tiene un plan para su vida y en cada etapa de ella. Usted puede haber perdido la oportunidad del plan original de Dios para usted,
Pero hay un versículo que nos encanta mucho, Joel 2:25, se lo leo. Yo os restituiré los años que comieron la oruga, el pulgón, el saltón y la langosta. ¿No es eso maravilloso? Así que si usted cree haber desperdiciado algunos años, permita que Dios le dé un nuevo comienzo. Muy bien. Otra idea equivocada en relación a la voluntad de Dios es que la voluntad de Dios es un misterio. Es como que si la voluntad de Dios fuera algo paranormal, ¿no? Como que Dios dijera, tengo una tarea para ti y no te voy a decir cuál es. Busca y anda a descubrirlo. Eso es algo absurdo. Sería como que alguien dijera a una persona, hay algunas cosas que quiero que hagas, pero te voy a recompensar si las descubrís, pero si no, te voy a castigar. ¿No cree usted que eso sería totalmente fuera de la realidad? Por supuesto que sí. Así que la pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios? Ya hemos visto algunas ideas equivocadas en relación a su voluntad. Por ejemplo, si usted pudiera encontrarse cara a cara con Jesús y pudiera preguntarle algo sobre usted, ¿qué le preguntaría? ¿Qué le gustaría saber? Yo creo que en las palabras del apóstol Pablo, al encontrarse con Jesús en camino a Damasco, en Hechos capítulo número 9, esa es la mejor manera de conocer la voluntad de Dios. ¿Sabe qué le preguntó el apóstol Pablo en Hechos 9? ¿Qué quieres que haga? El apóstol Pablo hizo esa pregunta cuando se encontró con Jesús. Este pasaje es el que nos dice mejor que ningún otro cómo conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Leamos algo de este pasaje, por favor. Vaya otra vez a su Biblia y busque Hechos 9 y vamos a leer del verso 1. Entonces, Saulo, respirando aún amenazas y homicidio contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas en Damasco con el fin de llevar preso a Jerusalén a cualquiera que hallase del camino. Los estaban tomando como prisioneros y llevándolos a Jerusalén. Estoy hablando de los cristianos. Y algunos eran puestos en prisión y otros eran asesinados. Bueno, eso no lo dice Hechos 9, le estoy parafraseando, pero ya leímos ese pasaje, versos 1 y 2. Dice, mientras iba de viaje, verso 2, llegando cerca de Damasco, aconteció de repente que le rodeó un resplandor de luz del cielo. Él cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que te es necesario. Veamos aquí pregunta a pregunta. La primera, ¿quién eres, Señor? Hay otra pregunta, ¿qué quieres que haga? Podemos pensar en estas dos preguntas. ¿Quién eres, Señor, y qué quieres que haga? Pablo pasó el resto de su vida aprendiendo las respuestas a esas dos grandes preguntas. Exactamente, conocer quién era Jesús. Y número 2, tomarse la tarea de lo que Jesús quería que él hiciera. Y hoy para nosotros, querido hermano, es la necesidad de hacernos las mismas preguntas. Así que aquí hay algunos principios en este capítulo 9 de Hechos que me gustaría que pudiéramos aprender. En primer lugar, en el versículo número 6 de Hechos 9, levántate, dijo Jesús a Saulo, entra en la ciudad y se te dirá lo que te es preciso hacer. Usted tal vez diría, ¿eso fue mucho tiempo y fue para Saulo? No puede ser una promesa para mí, porque obviamente le está hablando a Pablo, a Saulo. Entonces, vayámonos unos versículos más. Efesios capítulo 2, verso 10. Porque ciertamente en ese versículo de Hechos 9 estamos
hablando y estamos enterándonos de lo que sucedió en Saulo. Pero repito, cualquiera de nosotros puede decir, eso no es conmigo. Pero lea el verso 10 de Efesios 2. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, escuche, para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que caminásemos en ella. Por favor, dese cuenta que este versículo nos está enseñando que, número 1, somos obra de sus manos, es decir, hemos sido salvos por la gracia de Dios. Y número 2, que hemos sido creados en Cristo Jesús para hacer, escuche, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Y vuelve a insistir, para que andemos en ellas. ¿Quiénes ellas? Las buenas obras. Dios tiene un plan ordenado para nosotros desde antes que éste se pueda desarrollar. Veamos otros 2 pasajes más. Salmo 37, 23 dice, porque Jehová son afirmados los pasos del hombre, y él se complacerá en su camino. Note acá que Dios ordena sus pasos uno por uno. Ese es el plan de Dios para usted. Entonces, ahora tiene sentido lo que leímos en Proverbios 3:6, que es el versículo donde comenzamos esta meditación. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. ¡Qué promesa tan maravillosa! Lo que Dios le dijo a Saulo no fue solo para él, querido hermano. Gracias a Dios que esa promesa también es para usted, también es para mí. Así que tenemos un Padre que está controlando todas las cosas. Tenemos a Jesucristo, nuestro Salvador, que está a nuestro lado, que dirige nuestros pasos. Y tenemos al Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros que nos da esa fuerza y que nos ayuda en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra voluntad. Así que esto es bien importante entenderlo para poder llegar al punto que todos estamos y nos hemos preguntado: conocer la voluntad de Dios. Déjeme hablarle ahora de 3 conceptos importantes en relación a la voluntad de Dios. La primera de ellas, la voluntad soberana de Dios. Dice el versículo 21 del capítulo 19. Búsquelo o apúntelo y después medítelo. Muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solo el propósito de Jehová se cumplirá. Proverbios 19, 21. Esto es bien importante. La voluntad soberana o la voluntad absoluta, sus propósitos nunca pueden ser frustrados, sin importar lo que nosotros hagamos, digamos o pensemos. La voluntad soberana de Dios se va a cumplir. Ni una hoja de un árbol se mueve sin el control de su poder. Ni una gota de lluvia cae a menos que Él esté a cargo de todo. A eso nos referimos cuando hablamos de la voluntad soberana de Dios. No pierda de eso de vista. Número 2, la voluntad permisiva de Dios. No solo está la voluntad soberana de Dios, también está precisamente este concepto, la voluntad permisiva. Quiero darle un ejemplo con la escritura de 2 de Pedro 3:9. El Señor es paciente para con nosotros porque no quiere que nadie se pierda. Note, no quiere que nadie se pierda, pero se va a perder gente, sí se va a perder. Pero entonces, si Dios no quiere que nadie se pierda, entonces ¿por qué la gente se está perdiendo? Porque hay una voluntad permisiva. Primera Tesalonicenses 4:3. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación.
Aquí este pasaje es más claro. La voluntad de Dios es que usted se santifique, pero ¿habrá gente que no se está santificando? Así es. ¿Por qué no se está santificando? Porque Dios no impone la voluntad permisiva de Dios. 1 Timoteo 2:8, otro ejemplo. Quiero pues que los hombres oren. Esa es la voluntad de Dios, que estemos orando. ¿Pero oran todos? No. ¿Pero no es la voluntad de Dios que oren? Porque también la voluntad de Dios es permisiva. Esto es a lo que llamamos la voluntad permisiva de Dios. Pero no todos hacemos su voluntad. Dios, en su soberanía, le ha concedido al hombre una libre voluntad con la que también puede desobedecerle. Así que espero que usted entienda estos dos conceptos: la voluntad soberana de Dios, la voluntad permisiva de Dios. Pero hay otro tercer concepto: la voluntad personal de Dios. Dios tiene una voluntad para cada uno de nosotros. Él tiene tantos planes como gente y está interesado en cada individuo. En realidad, como dice Mateo 10:30, aún los cabellos están contados. Y como ya lo leímos en el Salmo 37:23, en Jehová son afirmados los pasos del hombre. Queridos hermanos, Dios tiene un plan para su vida, para mi vida y para la vida de cada uno de nuestras familias. Así que permítame resumirle lo que hemos estado hablando, porque esto es bien importante para llegar a aterrizar en el concepto conociendo la voluntad de Dios. La voluntad soberana de Dios es que los reinos de este mundo lleguen a ser los reinos de nuestro Señor y Cristo. Eso va a suceder. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él es soberano y Él así lo quiere y así va a suceder. La voluntad permisiva de Dios es que hagamos elecciones correctas. Por ejemplo, los cristianos no deberían de estarse involucrando o casándose con incrédulos, pero a veces trágicamente lo hacen, porque es la voluntad permisiva de Dios. Y la voluntad personal de Dios: está el hermano X y la hermana Y, y Dios empieza a trabajar en el corazón de ellos y de repente los une, se enamoran, se casan en el amor del Señor, en la cobertura espiritual. Esa era la voluntad de Dios, tanto para X y tanto para Y. La palabra de Dios enseña que Dios tiene un plan especial, un plan específico y un plan personal para cada uno de nosotros. Él ordena nuestros pasos y eso es asombroso. Es maravilloso que el soberano del universo esté interesado por nosotros. Así que estamos este momento compartiendo con ustedes lo importante y lo vital que es que el cristiano aprenda a discernir la voluntad de Dios. Y como el pasaje que hemos leído de Proverbios 3:6, reconocerlo en todos nuestros caminos para que Él enderece nuestra senda. Avanzamos entonces, amados hermanos, en esta meditación, y ahora déjeme llevarle a otra verdad interesante. La dirección de Dios no solo es una promesa, sino también es una provisión. Hay algunas provisiones bíblicas que debemos de conocer. Por ejemplo, usted debe estar dispuesto a conocer la voluntad de Dios. Le hago una pregunta: ¿está usted realmente dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Si no, es posible que no llegue a saber cuál es esa voluntad. A veces las personas quieren construir una casa y ya tienen en mente el tipo de casa que quieren. Quizás ellos la han dibujado en un pedazo de papel sobre la mesa de la cocina y entonces empiezan a buscar al arquitecto. En realidad no le piden al arquitecto que diseñe su casa desde el principio, sino que le dicen: este es el tipo de casa que quiero, esto es lo que yo quiero, ahora diséñela. Me temo que es esa la manera como a veces nosotros nos acercamos a Dios. Decimos: Señor, aquí está lo que yo quiero para mi vida. Ahora, diseña un plan para mi vida, Dios. Realmente estamos pidiéndole que sobreponga y conforme a nuestra voluntad Él trabaje.
Cuidado con eso. No es la manera que nosotros tenemos que actuar. Debemos de tener una disposición a hacer la voluntad de Dios, no hacer lo que nosotros querramos. También es importante que no solo tengamos disposición, sino tengamos mansedumbre. Déjeme explicarle. La Biblia dice que después de que Saulo se encontró con el Señor en el camino, en Hechos 9:8, fue levantado del suelo y aún con los ojos abiertos no veía nada. Así que guiándole de la mano le condujeron a Damasco. Es obvio que aquel que una vez que fue el todopoderoso Saulo, orgulloso, arrogante, fariseo, ahora se convirtió en un manso de espíritu. Bien dice el Salmo 25:9, enseñará a los mansos su carrera. ¿Sabe usted el significado de la palabra manso? Significa enseñable y quebrantado. Ser manso significa enseñable y quebrantado. En tiempos del Antiguo Testamento, los vaqueros atrapaban un semental salvaje y lo golpeaban para amansarlo. No lo lisiaban porque querían mantener su fuerza, querían conservar su fuerza y velocidad, pero lo hacían para poder ponerle una silla de montar y un freno. ¿Ha podido Dios alguna vez ponernos a nosotros una silla de montar y nos ha frenado? ¿Ha llegado Dios al punto de decir, quiero que hagas esto y nosotros, sí Señor, estoy dispuesto a hacerlo? Es importante entonces que haya mansedumbre. Entonces note, si usted quiere caminar en la voluntad de Dios, necesita disposición, también necesita mansedumbre, pero va a necesitar franqueza. ¿Por qué? Porque debemos preguntarle al Señor lo mismo que preguntó Saulo. ¿Qué quieres que haga? En otras palabras, estoy abierto. No debemos decir, ahora Señor, esto es lo que quiero hacer, ayúdame a hacerlo. Simplemente estemos abiertos a la voz de Dios. Mire, Dios hablará, pero usted debe escuchar su voz. Muchas veces Él habla con un sonido apacible y delicado, con una suave voz. Él no grita. Esta es la razón por la que debemos reportarnos por la mañana siempre. Esta es la importancia de un tiempo donde usted pueda escuchar la voz de Dios, donde usted pueda oírlo y de esa manera Él pueda hablarle. Nuestra oración debe servir tanto para escuchar a Dios como para hablarle. ¿Ha tenido usted alguna vez una conversación con una persona que solo esa persona está hablando y no lo deja hablar? ¡Qué molesto!, ¿verdad que sí? Esas personas creen que están teniendo una conversación, pero lo que en verdad están haciendo es un pronunciado discurso. Solo la misma persona habla. ¿Y sabe qué? Me temo que muchas oraciones de muchos cristianos son de esa manera. Así que llevamos 3 cosas acá en relación a la voluntad de Dios. Debo tener disposición, debo tener mansedumbre, debo tener franqueza, pero también debo de tener sumisión. Esto significa que usted y yo debemos de rendirnos a la voluntad de Dios. No es suficiente conocer la voluntad de Dios, ni suficiente escuchar a Dios. Usted debe decir, Señor, estoy listo para hacer tu voluntad. Es lo que Pablo dijo. Entonces Saulo fue levantado del suelo, leo Hechos 9, versos 8 en adelante, y aún con los ojos abiertos no veía nada. Así que guiándole de la mano le condujeron a Damasco. Por 3 días estuvo sin ver y no comió ni bebió. Había cierto discípulo en Damasco llamado Ananías, y el Señor le dijo en visión, Ananías. Él respondió, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama La Derecha y busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él está orando. Entonces Ananías fue y entró a la casa, le puso las manos encima y le dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recupere la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Mire que este episodio
que leemos en Hechos 9, aprendemos que Dios envió un mensajero para instruir a Saulo. Aquel hombre llamado Ananías supo de Dios que Saulo era un vaso escogido para extender el evangelio. Pero vemos a aquel orgulloso fariseo llamado Saulo, ahora sumiso a las instrucciones de un discípulo de Jesús, poco conocido. ¿Sabe cómo se llama eso? Sumisión. Si usted no está dispuesto a rendirse a la voluntad de Dios, entonces la pregunta sería, ¿por qué debería Dios mostrarle su voluntad? Si al final nosotros vamos a hacer lo que querramos. Así que no olvide estos principios: disposición, mansedumbre, franqueza, sumisión. Y usted se preguntará, hermano Carlos, ¿y eso para qué? Bueno, déjeme explicarle. Imagínese a alguien que llega a una estación de servicio empujando su carro viejo, con las 4 llantas desinfladas, sin agua en el radiador, sin aceite y el tanque de gasolina oxidado. Prácticamente es una chatarra. El dueño del automóvil le dice al que atiende, llénelo. Yo creo que el hombre mira el automóvil y le pregunta, ¿qué? Y usted vuelve a insistir, llénelo. Y el que atiende, pues ¿para qué? Nosotros decimos, Dios, muéstrame tu voluntad. Y Dios nos pregunta, ¿para qué? Si no te sometes. Querido hermano, si usted no está listo para hacer la voluntad de Dios, repito, ¿por qué habría Él de mostrársela? Y surge otra pregunta más. ¿Usted estaría dispuesto a rendirse lo suficiente como para firmar el contrato y decirle, ahora Dios, dímelo? Si usted une todas estas cosas, va a conocer la voluntad de Dios para su vida. Y un día dirá, un momento, no puedo firmar este contrato antes de leerlo. Bien, en un negocio con otro hombre, yo diría que es una idea sabia. Pero con Dios, ¿sabe qué le hace falta? Confianza. Usted no puede decirle a Dios primero, decime qué vas a hacer o qué quieres que yo haga, y si me parece yo firmo. Escuche lo que dice Romanos 12:1-2. Hermanos, os ruego por la misericordia de Dios para que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Escuche, por favor. No os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. A ver, todos en casa. La voluntad de Dios, repitan, la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Una última vez, la voluntad de Dios, repita, buena, agradable y perfecta. Puede que usted no conozca esa voluntad, pero ya la Escritura dice y da un hecho que es buena, agradable y perfecta. Dios lo promete. Así que Él tiene una voluntad maravillosa para nosotros. Yo quisiera en esta oportunidad entonces ir cerrando con un tercer principio que tiene que ver con algo que es bien importante, la guianza que Él promete en cuanto a su voluntad. A veces Dios guía por medio de milagros. Aunque no es una manera común, a veces Él obra de manera sobrenatural. Y en el caso de Saulo, fue a través de un milagro. Jesús se le apareció, hubo luz resplandeciente, Saulo cayó al piso y el Señor le habló con voz audible. A mí, en lo personal, nunca se me ha parecido de esa manera. Yo no puedo decir que vi una luz y que escuché al Señor audiblemente, pero esa no es la regla, pero es la excepción. Así que tenemos que decir que hay guianza sobrenatural, milagros, sueños, visiones, pero hay más también. En Hechos capítulo 9, nuestro pasaje,
Dios, además de hablarle a Saulo por medio de un milagro, también le habló por medio de su palabra. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo ya estaba lleno de la palabra de Dios. Justo antes de esto había oído a Esteban predicar uno de los mensajes más maravillosos que alguien hubiera podido compartir. Estuvo presente cuando fue apedreado hasta morir, pero es muy distinto a lo que ahora él estaba escuchando. Ahora es Jesucristo mismo que le está hablando. Recuerde de que Saulo era un fariseo saturado de la palabra de Dios. Todo esto empezó a unirse a medida que la palabra de Dios le iba hablando a aquel hombre. Mucho de la voluntad de Dios para su vida, querido hermano, se encuentra, ¿sabe dónde? En ese libro que a veces nos rehusamos leer, la Biblia. Permítame decirle algo y preste mucha atención, por favor. Nunca busque la voluntad de Dios respecto a algo que Dios haya hablado o prohibido claramente. Eso es arrogancia y es peligroso. Es insensato pretender conocer la voluntad de Dios sin conocer su palabra. Repito eso. Es infame, insensato pretender conocer la voluntad de Dios sin conocer su palabra. Si Él lo ha dicho en su palabra, esa es la voluntad de Dios para usted. Así que Dios guía milagrosamente. Dios guía a través de su palabra. Pero también somos guiados por personas. Dios usará otras personas para ayudar a conocer la voluntad de Él para su vida. No olvidemos el pasaje del libro de los Hechos. Ahí nos habla de un discípulo en Damasco llamado Ananías. Él le habla y este discípulo responde y le da una instrucción. Dios usó a Ananías para ayudar a Saulo a conocer su voluntad. Entonces, ¿será posible que Dios esté usando a alguien para que conozca usted su voluntad? Por supuesto que sí, lo puede hacer. Y usted también puede ser usado por Dios para ayudar a otras personas. A menudo usted va a encontrar la voluntad de Dios de manera maravillosa en el contexto de la iglesia cristiana y con otros creyentes. Por eso es importante el congregarse. Si usted está recibiendo instrucción, estímulo o dirección por parte de un hermano, asegúrese que ellos, por favor, estén caminando en una vida del Espíritu. Dios le confirmó a Saulo que Ananías iba de parte de él. Así que también Dios le va a confirmar a usted si alguien viene de parte suya. Gracias a Dios por las personas que dan consejos sabios. El mismo Proverbios nos dice y nos cita escrituras como esta en 24:6, porque con estrategia harás la guerra y en los muchos consejeros está la victoria. Dios es el consejero supremo y nosotros tenemos que obedecerle a Él antes que a los hombres. Pero no hay que ser arrogantes pensando que no puede usted aprender de otras personas. Hay otra forma y otra ayuda en cuanto a la guianza de la voluntad. No solo están los milagros, no solo está su palabra, no solo están las personas. ¿Qué me dice del Espíritu de Dios? Otra forma como usted va a conocer su voluntad es a través de la guianza de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios nos conduce. El Espíritu Santo está allí para guiarnos, dirigirnos, no para empujarnos. Si usted toma de la mano al Espíritu Santo, definitivamente Él es amable y Él le va a guiar. Note, guianza, no gritos, no empujones. Necesitamos discernir entonces lo importante que es la guía del Espíritu Santo del Señor. Rápidamente,
necesito llevarlo a 2 puntos más y después vamos a cerrar orando. Somos guiados no solo por el Espíritu Santo, no solo por la palabra, no solo por los hechos maravillosos, no solo por las personas, sino también somos guiados por la sabiduría de Dios. Dice el pasaje de Hechos 9, ahora el verso 20, y enseguida Saulo predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo: este es el Hijo de Dios. Todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y no ha venido acá por eso mismo para llevarles preso ante los principales sacerdotes? Pero Saulo se fortalecía aún más y confundía a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Es obvio que ahora Saulo sencillamente había sido provisto de sabiduría sobrenatural porque estaba lleno del Espíritu Santo. Así que el Señor quiere tomar nuestras mentes, renovarlas y darnos claras motivaciones para hacer las cosas. Y por último, la providencia de Dios. Vemos que Saulo en el verso 23 está enfrentando muchas dificultades por predicar. Y a propósito, Jesús no vino a sacarnos de problemas, sino a meternos en problemas. Y de esa manera ahora Saulo está metido en un gran problema. No significa que él no estuviera en la voluntad de Dios. No crea que si está en la voluntad de Dios todo va a ser miel. También van a haber abejas. Dice, pasado muchos días, le leo el verso 23. Los judíos consultaron entre sí para matarle, pero sus acechanzas fueron conocidas por Saulo y guardaban aún las puertas de la ciudad de día y de noche para matarle. Entonces sus discípulos tomaron a Saulo de noche y le bajaron por el muro en una canasta. Increíble. Aquí está el gran Saulo, que antes de todo esto era un hombre de influencia con el equivalente de 3 doctorados, pero ahora lo están bajando por un muro en una canasta. ¿Se puede imaginar la humillación? Bueno, pero ahí vemos la providencia de Dios. Y este es el punto importante. Hay un Dios que vigila los asuntos de aquellos que están en su voluntad. Habían planeado matar a Saulo, pero Dios le permitió conocer esos planes. Aún hay una mano invisible que nos guía, la mano de la providencia del Señor. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos guíe en su voluntad. Padre bueno, gracias por mostrarnos que no hay mejor cosa que caminar en tu buena, perfecta y agradable voluntad, Señor. Ayúdanos a eliminar de nuestra mente, renueva nuestros pensamientos y que podamos quitar todas aquellas ideas equivocadas que tenemos de tu voluntad. Ayúdanos como hijos, como iglesia, Señor, y danos y aclara nuestros pensamientos, Señor. Es importante, Padre, que nosotros podamos entender que tu voluntad es soberana, Padre Santo, que tú al final, tus planes nunca serán frustrados, pero también tú nos has dado el libre albedrío para decidir. Y ayúdanos a entender que hay un propósito personal para cada uno de nosotros. Danos esa disposición, danos esa mansedumbre, danos esa franqueza, Señor, esa sumisión para recibir y caminar en tu voluntad, Padre Santo. Señor, revélanos tu voluntad a través de los milagros, a través de tu palabra. Señor, gracias por las personas que nos están ayudando y que nos están guiando a tu voluntad. Gracias por tu Espíritu Santo que nos da testimonio también dentro de nosotros de lo que debemos hacer. Gracias por la sabiduría que tú nos das para saber actuar en medio de tu voluntad. Y gracias porque sé que tú tienes el cuidado y que tú provees, Señor. Te damos la gloria a ti y oro por mis hermanos para que tú les dirijas y que ellos puedan hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.
levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cantemos todos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Todo el mundo diga el fuego, el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, cantemos todos. Levanto mis manos, como dice, aunque no tenga fuerza, y aunque tenga mil problemas, levanto mis manos. Sí, Señor, aunque tenga mil problemas. Cántalo conmigo, dice. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Todo el mundo diga el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Diga nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo el que lo crea, levante las dos manos bien arriba en señal de victoria. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Diga nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando todo el mundo en señal de victoria nos atrevimos a levantar las dos manos. Levántalas bien altas conmigo. Oh, y levanta tus manos. Cuando levanto mis, ¿cómo olvidar el día que escribí esta alabanza? Cansado física y espiritualmente. Y en vez de quejarme ante Dios, asumí una postura de fe, de perseverancia,
y anoté en un papel: voy a seguir levantando las manos aunque no tenga fuerzas. Y es que levantar las manos significa estoy de pie. Levantar las manos significa soy más que vencedor. Levantar las manos significa estoy derribado, pero no estoy destruido. Algo pasa en el cielo cuando usted y yo levantamos las manos. Por eso dice la palabra que cuando Moisés levantaba las manos, su victoria se activaba. Hay cosas que se activan cuando usted y yo, en el nombre de Jesús, nos atrevemos a levantar las manos. Eso no es mucha molestia para usted. Levante las dos manos bien altas al cielo. ¿Habla conmigo? Levanto mis manos. Cante lo que siento a Dios en este lugar. Aunque no tenga fuerzas, y aunque tenga mil problemas, levanto mis manos. Sí, Señor. Aunque tenga mil problemas. Oh, muchacho, con fuerza dice: cuando levanto mis manos, comienzo a sentir, díselo, una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, sí, Señor, todo esto es posible. Amada iglesia, gracias a Dios por su vida. Esperamos que usted sea edificado en estos minutos, en este tiempo devocional que le presentamos todos los domingos. La iglesia en su hogar, la iglesia en la sala, en su comedor, hasta en su trabajo. Que Dios le bendiga. Un abrazo para usted. Y si Dios nos lo permite, estaremos de retorno la próxima semana a la misma hora. Que Dios le bendiga en nombre de la familia de Radio Bea. Gracias por habernos acompañado en el Devocional al Aire. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebramos a Jesucristo en el Devocional al Aire. Celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar. Hasta la próxima.